Pues muy bien, les voy a platicar de este proyecto que se llama Querétaro en Capas y que surge de la maestría en Humanidades Digitales del Tecnológico de Monterrey. Eh, ¿Qué es Querétaro en Capas? Querétaro en Capas es una plataforma que concentra acervo histórico del Archivo Histórico del Estado de Querétaro con precisamente mapas, con cartografía, pero de una forma dinámica, una forma diferente. ¿Por qué surge? Porque durante la maestría, al platicar con la institución, el archivo histórico, me doy cuenta que existen pues muchos materiales que tienen ellos y que son muy poco consultados, ya sea por desconocimiento o por desinterés. Entonces, platicando con el personal del archivo, la realidad es que tienen, digamos, una estrategia de digitalización, pero apenas comenzando, y pues entre sus intereses está atraer un nuevo público, ¿no? Mantener el que ya tienen, que son los investigadores, pero darles herramientas, porque me comentaban que pues muchas veces tienen investigadores fuera de, obviamente fuera del estado y mucho más también a veces fuera de México. Entonces es cómo darles la posibilidad de acceder a estos recursos de una forma sencilla, pero también atraer nuevos públicos, ¿no? No que quede simplemente en el ámbito académico o en el ámbito de la investigación. Entonces ahí es donde yo comienzo un proceso de, pues, de reflexión de cómo se podría hacer algo diferente con los materiales que ellos tienen y ayudarles en dos sentidos, ¿no? Entonces aquí yo planteo pues dos temas principales que son desde los cuales se generó o se propone Querétaro en Capas. Uno es el de vivir los espacios. Obviamente, hablando de mapas, hablando de cartografía, pues mucho tiene que ver el espacio. Y ahí pongo una referencia a Jack, que habla del giro espacial, que es cómo con la llegada de la tecnología, con la digitalización y particularmente con los celulares, pues otra vez el tema del espacio de los mapas, de la geolocalización, retoma fuerza pues, en la sociedad, ¿no? Es decir, antes, si lo recordamos, pues los mapas siempre han estado, no es algo de hoy. Sin embargo, pues llega un periodo en el que no tienen tanta importancia y sobre todo con el GPS, con los sistemas de geolocalización, pues retoman mucho interés. Eh, entonces, el tema del espacio tiene que ser repensado, ¿no? Es cómo lo habitamos y cómo, muy importante, lo construimos, porque el espacio no es algo estático, sino que es dinámico y se va construyendo todo el tiempo junto con nosotros. Y la segunda línea de pensamiento es cómo acercar el patrimonio, que va mucho en el sentido de lo que platicaba, ¿no? Existen en el archivo histórico, particularmente de aquí del estado de Querétaro, más de 500 mapas, pero no hay una estrategia clara de digitalización y menos de difusión. Han hecho exposiciones, pero todo queda en el recinto. Entonces, ¿cómo abrirlo a través de las tecnologías digitales a un público más amplio? Y, por ejemplo, tal cual es yo como público amplio, es decir, yo que no soy especialista en cartografía, es buscar formas en las que esos mapas generen interés o llamen la atención para ser consultados primeramente a través de la plataforma, pero ¿por qué no? Que eventualmente deriven hacia ir al archivo histórico físicamente, ¿no? Entonces, pues Querétaro en Capas integra una propuesta de rescate y de conservación, concentrando materiales existentes, que es muy importante mencionar, como parte del proyecto se realizó la digitalización, es decir, la mayoría, bueno, todos los mapas que vamos a ver fueron digitalizados, fueron trabajados en producción digital, y bueno, ya lo verán ahorita en la plataforma, pero se hizo todo el proceso hasta darles las capas, ¿no? ¿Por qué le llamo capas? Porque es como a este mapa o a este archivo que existe le podemos dar mayor profundidad, que tiene mucho que ver con los 4 conceptos clave que yo manejo aquí, desde donde se plantea el tick mapping, más o menos lo he platicado ahorita, que tiene que ver con darle profundidad al mapeado. Es un concepto muy de las humanidades digitales, y que tiene que ver con no solo replicar lo que el espacio ya tiene por sí mismo, sino cómo le agregamos valor, cómo le agregamos datos para dar nuevas formas de archivo, como menciona ahí en la frase que comparto de Amón. Entonces, Querétaro en capas lo pienso desde, tengo el mapa, tengo el que ya existe, que es este documento, este patrimonio que existe en el archivo histórico, cómo le agrego información, le agrego datos que me permitan darle mayor valor, ¿no? Y mayor interés. Y bueno, pues retomando otra vez lo del espacio, es decir, desde que yo planteé este proyecto, la idea era cómo el espacio se va construyendo constantemente, como un espacio de identidad cultural y espacial. Es decir, es un espacio en continua transformación, como menciono ahí,
porque el espacio no solo es el espacio físico, sino que el ejemplo más claro es la historia, ¿no? Un hecho histórico da profundidad al espacio. Eh, entonces aquí es como no solo con la historia pasada le damos sentido, sino cómo lo agregamos con la historia presente, con hechos que suceden, incluso con las historias personales, con lo que el día a día se vive ahí. Ahí pongo otro concepto que es lugares de memoria, que tiene que ver justo con esto mismo del espacio, pero que va más en un sentido quizá filosófico, epistemológico, de un espacio no tiene sentido sin que nadie lo busque. Y digo, haciendo un poco de investigación y revisando, creo que es hacia donde lo que está pasando un poco con los archivos, es decir, un archivo que no es visitado, un patrimonio cultural, un patrimonio histórico que no es visitado, pierde su sentido, ¿no? Entonces, Querétaro en Capas es cómo retomar esto para darle un sentido. Y algo que no es como tal el concepto, sino más bien es un proyecto, es el de Deep City que pongo ahí, que fue parte de la inspiración para generar este proyecto. La autora Fursinger lo que hace es, bueno, prácticamente plantea así como, digamos, el espacio, la historia de la ciudad se construye desde la arqueología, digamos, entonces es como la ciudad moderna se construye desde los datos, ¿no? Entonces, por ahí va la propuesta. Aquí menciono muy rápido el proceso de construcción fue a través del design thinking, consultando diferentes tipos de usuarios precisamente por el objetivo que yo planteaba, que es no quedarme solo en los investigadores, sino que se consultó compañeros de la maestría, profesores en el sentido académico, investigadores, especialistas del archivo histórico, muy de cerca con el director y también con el personal operativo, pero también usuarios ciudadanos, ¿no? Es decir, no especializados que simplemente les gusta la historia de su ciudad, pues ahora sí que como cualquiera tiene identidad y sentido de arraigo a la ciudad. Y con base en eso, se fue desarrollando la plataforma y simplificándola, que esa es una parte muy importante, porque la idea para que esto tenga sostenibilidad es cómo la hacemos tan sencilla que el día de mañana se la podamos dar al archivo histórico, se la podamos dar a una institución y pueda mantenerse viva. Les voy a mostrar un poco de cómo es el resultado final de Querétaro en Capas. Bueno, final entre comillas, porque pues es como todo proyecto se sigue transformando. Querétaro en Capa está construido bajo una lógica y una plataforma de WordPress, ¿no? Entonces realmente son bloques, pero aquí la idea es que entre más sencillo y más directo sea mejor. Entonces tiene dos secciones principales que son el catálogo de mapas y el mapa interactivo. Obviamente tiene una construcción, un mapa de sitio completo que tiene el home acerca del proyecto, otros proyectos similares que ayudan a darle cierta profundidad, pero estos dos, digamos que son el corazón. También parte del proceso de design thinking fue muy importante. ¿En qué sentido? Para mí, en el primer planteamiento, el corazón era el mapa interactivo, al que me voy a ir aquí, ¿no? De hecho, este sitio pues ya está disponible, ya está abierto, entonces cualquiera lo puede navegar y es responsivo, que es algo muy importante, ¿no? Que se pueda consultar desde cualquier dispositivo. El mapa interactivo de entrada era el corazón del proyecto, era hacia donde yo lo estaba llevando. Sin embargo, en las pruebas, en las iteraciones de los prototipos, pues me doy cuenta que a los usuarios les llama más la atención el catálogo, ¿no? Entonces todo migra hacia allá. Pero el mapa interactivo, ¿cuál es la lógica detrás del mismo? Es cómo los mapas que hasta ahorita la plataforma tiene ya funcionales al 100%, 20 mapas, cómo podemos explorarlos de una forma intuitiva y de la que estamos ya muy acostumbrados, ¿no? ¿Qué es lo que estamos muy acostumbrados? Pues el Google Maps, el Waze, que es un mapa que nos permite navegar a través de él, con zoom, arrastrándonos. Y en este mapa tenemos diferentes pines. Entonces, al darle clic a cualquier pin, nos abre aquí del lado derecho una pequeña imagen de preview del mapa que vamos a consultar, una breve descripción, y ya si le damos clic aquí, pues nos lo va a abrir, nos abre la entrada o el contenido como tal, ¿no? Entonces, el mapa interactivo funciona de esa forma, es decir, tenemos la vista general del mapa, que es como abre, pero también tiene cierta narrativa que en caso de quererlo, nos permite navegar hacia allá. Entonces, si vamos así, uno por uno, nos va llevando, digamos, en cierto modo de una historia, navegando a través de los 20 mapas entre sí, ¿no? Obviamente no es, ¿cómo decirlo? No es una historia lineal necesariamente, pero bueno, es una lógica más estructurada si se quiere navegar así, pero también si se quiere navegar, pues, propiamente, y esto surge también de un comentario de un usuario que dijo, a mí me gustaría saber en qué parte de Querétaro está el mapa del que me estás hablando, ¿no? Entonces, bueno, pues perfectamente aquí se puede ir hasta acá y ver en qué parte de Querétaro está, más hacia el Marqués, más hacia Guanajuato, etcétera.
Algo importante es, obviamente, como comentaba, pues ahorita son 20 mapas, está casi todo concentrado en el centro histórico del estado de Querétaro, de la ciudad de Querétaro, que es donde pues, más material hay. Sin embargo, hay mapas de, por ejemplo, los municipios, ¿no? Entonces, ¿a dónde va a migrar esto? Que, por ejemplo, eventualmente esta sea la vista general, aquí tengamos San Juan del Río y tenga sus propios pines. Inclusive, bueno, ya es pensando más a largo plazo, pero pues ¿por qué no pensar en que se vuelva una plataforma más integral que permita explorar a través de diferentes estados, ¿no? Del país tal vez. Entonces, el mapa interactivo está construido bajo esta lógica. Como comentaba, el corazón del proyecto originalmente era aquí, porque en un sentido, pues más literal, están las capas, ¿no? Es decir, tenemos una imagen sobre otra imagen sobre otra imagen. Sin embargo, y aquí paso al catálogo de mapas, aquí es donde pues, los usuarios encontraron mayor valor. Entonces se construyó esto que no deja de ser en términos prácticos un repositorio o un catálogo precisamente de materiales. Como comento ahorita, estos 20 mapas que están aquí son 100% funcionales, todos ya están construidos, tienen su información, tienen sus imágenes. Y pues lo que es valioso de ver es lo siguiente. Cada uno que entramos, lo primero que nos presenta es esto que es el más atractivo, al menos hasta ahorita, que es un comparativo, ¿no? De cómo está el mapa histórico, el patrimonio que tenemos archivado en el archivo histórico, valga la redundancia, y cómo es la visión actual. Entonces, resulta muy interesante en este caso, por ejemplo, que es tal cual un plano, vemos pues que el trazo se mantuvo, ¿no? Es decir, déjenme revisar, este plano que es de 1919, pues hoy, 2022, tiene el mismo trazo que tenía hace 100 años. Entonces, esta funcionalidad le pareció muy interesante a todos los usuarios. Y retomando lo que hablaba al inicio de apelar a diferentes públicos, esto mantiene dos elementos abajo. Uno es la información básica, que esto, con total honestidad y con total claridad, es tal cual lo que podemos encontrar en el archivo histórico, ¿no? Esta información no nos la inventamos, sino que es del archivo histórico. Así tienen ellos la descripción de su mapa. Y la tabla no está tal cual así, sin embargo, la información sí. Pero esta tabla está pensada desde una estructura que sea muy sencilla de referenciar, que la información básica sea para un estudiante, sea para un investigador, la tiene aquí de primera mano. Y una de las últimas adecuaciones que se hizo y que me parece muy, muy, muy relevante es esta, que es cómo explorar el mapa y el espacio desde una forma diferente e inmersiva. Entonces, por un lado tenemos aquí arriba el mapa principal, que es el archivo, y aquí lo que tenemos es ese espacio hoy en día y con capas, ¿no? O bueno, más que con capas, vamos a llamarlo con aumentado o con información adicional. Ahora sí que el thick mapping. Porque entonces podemos explorarlo desde una vista de 360 grados, una vista esférica. Entonces, así es como se ve el jardín CNA hoy. Y en los diferentes pines, muy similar a la lógica que tenía el mapa interactivo, pero aquí lo que me permite es hacer un contraste de fotografías. Entonces, esta fotografía que estamos viendo ahorita, por ejemplo, está en el mapa. En uno de los mapas, uno de los 20 mapas que se trabajaron, viene esta fotografía del Jardín CNA en esa época. Y esa es una fotografía de este año. Entonces, pues igual podemos ver el cambio, lo que se mantuvo, lo que cambió de este espacio. Y también lo que resulta interesante es no quedarnos solo en eso. Es decir, estas imágenes 360 grados e inmersivas nos permiten jugar entre mapas. Por ejemplo, aquí estamos viendo el Jardín CNA, pero si yo me voy para acá, lo que estoy viendo son los andadores, que es otro mapa y que si ahorita haré la prueba muy rápida, pero que si nos vamos hacia la sección de mapas, pasa lo mismo, ¿no? Es decir, jugamos entre mapas y los conectamos entre sí a través de las imágenes de una forma inmersiva. Entonces, esto permite, pues obviamente también tener cierto nivel de juego, como sería una vista aérea desde el Jardín CNA, verlo de todas las formas, crear también es una realidad patrimonio del día de hoy para el futuro, porque se habla mucho del patrimonio pasado, pero poco del patrimonio presente. Entonces, cómo estas fotografías, pues en 100 años quizás serán retomadas para otra cosa, ¿no? Entonces, es cómo estamos manteniendo vivo este proyecto. Voy a regresarme justo para ver el ejemplo que les comento, la zona de andadores. La zona de andadores me parece a mí un caso como pues muy bonito visualmente, porque el jardín CNA y algo con lo que yo me topaba es a veces el plano arquitectónico puede resultar aburrido, ¿no? Es decir, la imagen, en el contraste creo que se vuelve interesante, ¿no? Porque ves el trazo que se cumplió en la ciudad, pero también la realidad es que hay muchos materiales que son bonitos visualmente, en términos, digamos, artísticos, son bonitos. Entonces, este es uno de esos casos que vemos pues, plano. Me parece que este no tiene fecha, exacto, este no tiene la fecha, pero bueno, de las pláticas con el archivo histórico tendrá al menos 100 años.
Vemos los jardines, vemos los andadores principales en el centro histórico y lo mismo, ¿no? Si vemos el trazo en la ciudad actual, la vista satelital de la ciudad actualmente, coinciden, es decir, coinciden, siguen ahí vigentes todo, aunque también vale la pena decirlo y lo pondré ahorita, también vale la pena ver el cambio. No en todos los casos se ve cómo se mantuvo, sino cómo cambió. Y entonces aquí retomando tenemos la información, la tabla, y aquí nos encontramos con lo mismo, ¿no? Es decir, una vista 360 grados de uno de los andadores actualmente, con diferentes elementos aumentados, como es la casa de gobierno. Aquí pasa lo mismo, es decir, me va a llevar a 5 de mayo, con una vista actual. Obviamente no es idéntico, pero bueno, se ve lo que se mantiene y lo que cambia. Y este 5 de mayo es otro mapa. Entonces, de esta forma vamos ligando uno tras otro. Tenemos Plaza de Armas con diferentes vistas. Y hacia acá es donde nos encontrábamos hace rato, que por acá es donde está el Jardín CNA. Y aquí vemos otras vistas de los andadores, ¿no? Entonces, esta es la lógica principal de Querétaro en capas. Algo que igual es bueno, importante o interesante de ver es, obviamente no todos los mapas por la cantidad de información o por incluso el tiempo de ejecución permiten generar el mismo tipo de interacciones. Entonces, este es uno de los mapas que menciono. Me parece que este es de 1700, es decir, este mapa tiene pues ya más de 200 años. Y vemos justamente lo interesante es qué se mantiene, qué cambia, ¿no? Aquí, digamos, lo que nos guía es el río. El río es lo que vemos. Pero bueno, la información dentro de este mapa es muchísima que se puede explotar con un tiempo de trabajo mayor, que es la idea, ¿no? Que siga creciendo, que siga avanzando. Pero aquí, en lugar de tener una vista de 360 grados, lo que nos encontramos son imágenes. ¿Por qué? Uno, para poder ver con mayor detalle los elementos, vista de frente de la Casa del Rey de Cabildo de Querétaro, y esto se convierte en el actual Palacio de Gobierno, en la Casa de la Corregidora, o poder leer, y esto regresa a los dos públicos principales que apelamos, ¿no? Es decir, para un investigador, esta fotografía está en alta calidad, puede descargarlas en su computadora, verlas, hacer el zoom que necesite porque está pensado así, es decir, son imágenes en alta calidad. Ha hablado con el archivo histórico y justo lo que se menciona, que para eso es importante tener la construcción del sitio completa, es que todos los materiales aquí son del Archivo Histórico del Estado de Querétaro. Entonces, a quien hay que referenciar es el Archivo Histórico del Estado de Querétaro para, pues, para poder hacer uso, ¿no? La idea de la plataforma, precisamente, como mencionaba al inicio, es, pues, tiene algo de expandir el conocimiento. Que lo que está en el archivo histórico, porque lo que se muestra aquí no es nuevo por sí mismo, es decir, los mapas no los hice yo, no los hizo el personal del archivo, los hizo alguien hace 200 años. Hay uno, parece que es esta pintura de 1600, 1620, pero cómo le damos una nueva vida, cómo le damos un nuevo valor y se difunde. Entonces, esa es un poco la lógica de Querétaro en capas. Son las funcionales principales y ahí voy a regresar brevemente a la presentación, que es prácticamente para cerrar. Es la lógica fueron estos 4 grandes elementos de navegación. Bueno, voy a empezar a lo mejor en un orden distinto, pero porque me parece importante. Tiene 3 elementos clave, que es la comparación. Como les decía, esa funcionalidad no era para mí en un inicio el corazón, pero al probarlo con los usuarios y de ahí el valor tan importante del design thinking, fue lo que más les llamó la atención. Y hace poco en la semana lo veía con otro profesor de la maestría y me comentaba que sí, que efectivamente eso es lo que más llama la atención porque te permite situarte, ¿no? Como persona, pues ver el contraste pasado-presente de una forma lúdica, fácil, sencilla, rápida y decirte, yo pasé por esa calle y no sabía que así la trazaron de hace 300 años, ¿no? Entonces, eso le da mucho valor al tema de la comparación y cada uno de los mapas, los 20 mapas que están ahí, y la idea es los 480 restantes que hay en el archivo, que tengan esta comparación. Cómo está y cómo se ve satelitalmente ahorita. El segundo es un tema de inmersión. La inmersión, pues la vimos en las imágenes de 360 grados, que es cómo permito a los usuarios no solo vivir el documento histórico, el patrimonio histórico, de una forma alejada a ellos, sino que los permite en cierta forma sumergirse a la visión actual. Y como vimos en algunos ejemplos, que eso falta tal vez refinarlo un poco, que puedan ver los materiales de los mapas en la ciudad y también los materiales actuales, ¿no? Fotografías actuales para generar patrimonio presente para el futuro. Y el último elemento es la narrativa, que la narrativa posiblemente es la que tiene mucho más campo para explorar y que precisamente la idea del proyecto es que no esté terminado, sino que haya posibilidad a futuro. La narrativa está muy concentrada en el mapa interactivo, que tú puedas contar una historia a través de los mapas, pero también, y que es una
digamos, no está implementado aún, pero está pensado y habilitada la plataforma, que por eso la dejé al final, para que pueda crecer hacia allá, se pueden incluir historias, ¿no? Podría incluirse en entrevistas, audios, videos de personas que digan en el jardín Cenea fue el primer beso de mi abuelita, o aquí yo de niño me caí cuando andaba en bicicleta, y eso precisamente es darle un nuevo sentido al espacio y construir el espacio desde la sociedad, no dejarlo pues en el mapa, no dejarlo en el papel, sino cómo le damos más capas, capas históricas, capas personales, capas narrativas, capas visuales al espacio, y entonces agrega mucho, mucho más valor. Finalmente, por eso lo dejé al final, es la plataforma, porque la plataforma quizá es un tema, ¿cómo decirlo?, abstracto, o que muchas veces damos por sentado de facto, pero la realidad es que para Querétaro en Capas fue bien relevante, porque al principio se generó con ciertas herramientas más complicadas, y el proceso fue cómo llevarlo de lo complicado a lo sencillo para darle sostenibilidad. Porque como decía, hay 500 mapas en el archivo histórico y solo hablo de una institución, más los de los museos, más los de otros archivos. Hay muchísimo material con el cual trabajar, y la idea es que esto no se quede en un proyecto de Carlos Esparza en una maestría, sino cómo abrirlo a que el archivo histórico pueda acceder y ellos mismos meter sus documentos, sus mapas, y se vaya enriqueciendo, enriqueciendo, enriqueciendo hasta que, ¿por qué no? No sea la plataforma Querétaro en Capas de todo el estado de Querétaro, los 18 municipios, y si mañana se transforma en México en Capas, pues que sea de los 32 estados con sus diferentes mapas, e incluso no está limitado a mapas. Entonces, por eso se construyó en WordPress. Se construyó en WordPress, se construyó con plugins, se construyó con todos los elementos pensados no solo en el usuario público, digas en el front, sino también en el back. Cómo la construcción sea muy sencilla para que con una capacitación sí necesaria pero mínima sea posible mantenerlo vivo. Y justamente por eso cierro con esta diapositiva, que es las herramientas que se utilizaron fueron sencillas. Se fue del código puro, es decir, de programar código, cómo utilizo herramientas ya existentes y que también hay que decirlo, más consolidadas. No es lo mismo que Carlos Esparza desarrolle un código hoy y que pues como solo a Carlos Esparza le interesa, mañana desaparezca, a usar una plataforma así comercial, por supuesto que tiene intereses económicos, que es WordPress, pero que por lo mismo que tiene ya todo un sistema que funciona, pues es más estable. Entonces, si mañana Carlos Esparza se dedica a otra cosa y deja de funcionar, la plataforma no se cae porque está pues en un servidor, en una construcción mucho más sólida. Hay manuales y tutoriales que ya se han generado para dejarlos al archivo histórico y que sepan cómo modificar cada uno de los elementos que vimos, los mapas, incluso el home, el acerca del proyecto, el mapa interactivo. Y ahí menciono Virtual Tours y Story Maps porque son otras dos herramientas que se utilizaron. Las 360 se llama Virtual Tours, el plugin, y Story Maps es el que nos permite generar el mapa interactivo. Entonces son tres grandes herramientas: WordPress, Virtual Tours y Story Maps, no más, con lo que construimos todo lo que ustedes vieron. Y los tutoriales, bueno, yo soy como comunicólogo, creo que visualmente siempre es más sencillo, entonces sí, claro, se dejan manuales textuales de funciona el paso 1, paso 2, paso 3, pero el tutorial siempre ayuda mucho, ¿no? Entonces son videos grabados de cómo se modifican las cosas. Y finalmente la sostenibilidad. Este no es un proyecto de Carlos Esparza, es un proyecto en este momento del TEC de Monterrey, Carlos Esparza y el Archivo Histórico del Estado de Querétaro, que fueron, digamos, las tres grandes partes para consolidarlo. Sin embargo, la idea es que pueda crecer, y ya se ha hablado a lo mejor con otros museos, con otros institutos, con otros archivos, para que puedan su acervo y todo el patrimonio que existe, incluso con universidades. El propio TEC de Monterrey tiene mapas, cómo los insertamos y les damos dando ese valor agregado. Entonces, esto es Querétaro en Capas, esa es la construcción, y pues muchas gracias a todos los que pudieron conectarse. Si tuvieran alguna duda, pues aquí estoy a la hora, o quisieran ver algo más particularmente de la plataforma, también podemos revisarlo. Y ahorita les comparto ahí en el chat, que vi que lo pidieron, el enlace de esta plataforma, que ya es pública, y lo más que podría pasar es que hoy se metan y si mañana actualizamos algo, pues se ve ahí un cambio, ¿no? Muchas gracias. Listo, ya les compartí ahí la plataforma. Es querétaroencapas.mx, y al contrario, Fabiana, Lupita, Luchita, Ish, muchas gracias por estar aquí, y pues listo, esa es la presentación.